Bienvenidas y bienvenidos maestras y maestros que se preparan para su examen de admisión y promoción docente. Es un placer poder dirigirme a ustedes, profesionales de la educación comprometidos con el crecimiento y la calidad de la enseñanza en México. Reciban un saludo cálido y fraterno de parte del Centro de Aprendizaje Activo, cuyo lema, Aprendiendo Juntos, encarna el espíritu colaborativo que consideramos esencial en toda labor educativa. Queremos expresar nuestros más sinceros deseos de éxito en cada una de las etapas que se propongan recorrer, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Les invitamos cordialmente a darle me gusta a nuestro canal, suscribirse para seguir recibiendo contenidos de valor y compartir este material con sus colegas y redes. La nueva Escuela Mexicana, NEM, surge como un proyecto renovador, cimentado en principios fundamentales que buscan garantizar una educación equitativa, incluyente, relevante y de excelencia para toda la población, haciendo un énfasis particular en quienes históricamente han enfrentado barreras para ejercer su derecho a la enseñanza. Dentro de este paradigma, resuenan con fuerza las 4 condiciones propuestas por Katarina Tomaszewski, 2004, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La importancia de comprender y aplicar estos 4 ejes radica en que, al implementarlos, se consolida una plataforma educativa integral y se materializa el derecho humano a la educación, tan esencial para la formación de individuos críticos, solidarios y capaces de transformar su entorno. El camino para conseguirlo no siempre es sencillo. Implica reflexionar, planear estrategias, formarse permanentemente y generar sinergias entre autoridades, comunidades y familias, pero también representa la oportunidad de incidir positivamente en la vida de cada estudiante. Con la finalidad de ofrecer un panorama lo suficientemente amplio y didáctico, este documento se organiza en 4 grandes apartados correspondientes a las condiciones de Tomaszewski, complementados con un análisis más minucioso de su aplicación en la NEM. También se han incluido 15 preguntas con respuestas extensas para ahondar en aspectos cruciales, aclarar dudas y motivar la reflexión en torno a los retos que enfrenta el sistema educativo. Además, les recordamos la invitación a compartir este material con sus colegas y amistades, dejando un me gusta, si consideran que esta información es útil en la preparación para sus procesos de admisión y promoción. Nos entusiasma la idea de aprender juntos, en esta comunidad de profesionales, reforzando la labor de enseñar y aprendiendo, a su vez, de cada situación vivida en el aula. Contexto de la nueva Escuela Mexicana y los derechos humanos. La NEM, Nueva Escuela Mexicana, surge en un momento en el que las demandas sociales exigen un sistema educativo que abrace la diversidad y que ponga en el centro el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes. Sus lineamientos, asentados en la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución mexicana, generan un marco de responsabilidades y compromisos muy claros para el Estado, cuyo fin es garantizar el derecho a la educación desde la educación inicial hasta la superior. Dentro de estos postulados se refuerza la idea de que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos activos de la educación y no meros receptores pasivos de contenidos. El derecho a la educación, entendido como un derecho humano fundamental, se vincula de manera directa con la posibilidad de acceder a mejores oportunidades de vida, empoderar a las comunidades y fortalecer la democracia. Hablar de educación como un derecho implica asegurar la gratuidad y obligatoriedad, consolidar una cultura de paz y no violencia dentro y fuera de los entornos escolares, promover la igualdad sustantiva, especialmente en contextos en los que la brecha de género, la discriminación étnica o la marginación de las personas con discapacidad han prevalecido. Combatir la exclusión y la inequidad, trabajando por eliminar barreras económicas, sociales, lingüísticas y culturales. La contribución que hace Katarina Tomaszewski con su propuesta de 4 condiciones, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, es muy valiosa, pues estructuran y operacionalizan la noción de derecho a la educación en el día a día. Es decir, establecen criterios concretos para que las escuelas, maestras, maestros, familias y comunidades evalúen si, de verdad, se está posibilitando que cada persona ejerza ese derecho, o si todavía persisten obstáculos que lo impiden. Parte 2. Asequibilidad. Definición y alcance. La asequibilidad se refiere a la obligación del Estado de garantizar una educación gratuita y obligatoria para todas y todos, además de salvaguardar la diversidad cultural, lingüística y de género. Bajo esta perspectiva, la educación ha de ser financiada públicamente, de manera que el factor económico no represente un obstáculo para que nadie acceda a la escuela y permanezca en ella hasta concluir sus estudios. Tradicionalmente, se asocia la asequibilidad con la eliminación de costos directos, colegiaturas, uniformes, etc., y costos indirectos, transporte, materiales, pero incluye igualmente la atención a la diversidad,
ya que esta condición sostiene que no debe haber discriminación basada en la procedencia étnica, la condición socioeconómica o el género. Relevancia dentro de la NEM. En la nueva escuela mexicana, la asequibilidad cobra una importancia capital. Históricamente, muchas niñas y niños abandonaban la escuela porque las familias no podían costear los materiales de estudio o el transporte, o porque las comunidades indígenas no contaban con programas en su propia lengua. Por ello, el reforzamiento de esta condición implica que se extienda la cobertura educativa a regiones antes desatendidas o con alto rezago socioeconómico. Se impulsen programas compensatorios que garanticen apoyo adicional a sectores vulnerables, becas, entrega de útiles escolares, programas de alimentación, entre otros. Se reconozca la diversidad lingüística en la práctica cotidiana, ofreciendo materiales y docentes preparados para enseñar en lenguas originarias allí donde sea necesario. Se fortalezcan las estrategias de formación docente, de modo que las maestras y maestros desarrollen competencias para trabajar con grupos multiculturales y entiendan las implicaciones socioeconómicas de cada contexto. Estrategias prácticas para la asequibilidad. Para que la asequibilidad deje de ser un simple ideal y se traduzca en acciones concretas, se pueden implementar diversas estrategias. Alianzas con entidades gubernamentales y organizaciones civiles. Desde el plantel, maestras y maestros pueden canalizar las necesidades a programas de becas o alimentación. Diseño de proyectos colaborativos. Los consejos escolares de participación social pueden organizar actividades que, a través de ferias o donaciones, reúnan fondos para apoyar a estudiantes de bajos recursos. Uso racional y compartido de recursos. En lugar de pedir listas de materiales costosos, se propicia el cuidado colectivo de libros de texto, la reutilización de útiles y la optimización de recursos tecnológicos. Contextualizar la metodología de enseñanza. Si se trabaja en una comunidad indígena, se deben contemplar, además del español, el uso de la lengua originaria, garantizando la inclusión plena de todos los estudiantes. Indicadores para evaluar la asequibilidad. Tasa de permanencia y deserción. ¿Qué porcentaje de estudiantes deja la escuela por causas asociadas a problemas económicos o barreras culturales? Entrega y uso de apoyos gubernamentales. ¿Se distribuyen efectivamente las becas? ¿Cuántos estudiantes se benefician? Existencia de libros de texto y materiales en lengua originaria. ¿Quiénes los están utilizando? ¿Son suficientes y adecuados al nivel escolar? Participación de la comunidad. Los padres y madres conocen las acciones que la escuela emprende para asegurar la gratuidad de la educación y el respeto a la diversidad. Parte 2. Accesibilidad. Definición y alcance. La accesibilidad se centra en la obligación de brindar espacios, infraestructuras y recursos adecuados para que todas las personas, sin distinción, puedan asistir a la escuela. Cuando la accesibilidad se limita, se generan barreras físicas, falta de rampas, pasillos estrechos, baños no adaptados, etc. Barreras geográficas, escuelas demasiado lejanas, ausencia de transporte, barreras tecnológicas, poca o nula conectividad a Internet, o barreras funcionales, falta de equipos especializados para personas con discapacidad. Asimismo, el término, accesibilidad, se extiende a aspectos de seguridad, peligros en caminos, violencia en la zona, y a la necesidad de entornos que faciliten la movilidad de maestros y estudiantes en todo el recinto escolar. Relevancia dentro de la NEM. En la nueva escuela mexicana, la accesibilidad se comprende como un requisito ineludible para la inclusión educativa. De poco sirve que la educación sea formalmente gratuita, asequibilidad, si, en la práctica, hay estudiantes que no pueden llegar a la escuela o transitar por ella con dignidad y seguridad. Para lograrlo, se requiere una participación intersectorial, en la que colaboren autoridades educativas, de salud, de obras públicas y de seguridad ciudadana, entre otras. Cuando la accesibilidad es efectiva, se disminuye la brecha de deserción en la población que habita en zonas rurales o en contextos urbanos marginados. Se fomenta la incorporación de estudiantes con discapacidad, quienes, en muchas ocasiones, se ven excluidos al no contar con infraestructura adecuada. Se mejora la convivencia y la cultura de la paz, pues se previene el hacinamiento en aulas y pasillos. Se facilita la labor docente y directiva, al contar con herramientas tecnológicas y materiales apropiados en función de las características de la población atendida. Estrategias prácticas para la accesibilidad. Gestión de infraestructura. La comunidad escolar, directivos, padres, docentes, puede solicitar a las autoridades la construcción de rampas, barandales o pasamanos, y la adecuación de sanitarios. Creación de entornos seguros. Se pueden establecer programas de escolta o rutas escolares seguras para quienes viven lejos, así como realizar supervisiones de iluminación y vialidad alrededor del plantel. Integración de tecnologías de la información.
colocar computadoras, tablets o laboratorios de cómputo con acceso a Internet en espacios colectivos para facilitar la inclusión digital, sobre todo en regiones con limitados recursos tecnológicos. Capacitación en lenguaje de señas. Para favorecer la inclusión de estudiantes sordos o con problemas auditivos, se impulsa la formación de maestras y maestros en la lengua de señas mexicana. Indicadores para evaluar la accesibilidad. Distancia promedio de los estudiantes a la escuela y disponibilidad de transporte. Estado de la infraestructura, rampas, aulas, áreas deportivas, iluminación. Número de estudiantes con discapacidad incorporados de manera efectiva en las aulas, así como la provisión de materiales adaptados. Nivel de seguridad en el entorno escolar y rutas de acceso, medido por encuestas, incidentes reportados, etc. Parte 3. Aceptabilidad. Definición y alcance. La aceptabilidad hace hincapié en la calidad, pertinencia y confiabilidad de la educación. Se basa en la premisa de que la sociedad, especialmente las familias y el propio alumnado, debe percibir a la escuela como un espacio que cumple con estándares de seguridad, calidez y calidad formativa. Para que un sistema educativo sea aceptable, no basta la existencia de edificios y maestros titulados, es necesario que la práctica pedagógica sea congruente con valores de equidad, que los contenidos curriculares sean significativos para la vida del estudiante y que las familias reconozcan en la escuela un agente transformador. Relevancia dentro de la NEM. La NEM promueve la formación integral de niñas, niños y jóvenes, tanto en lo académico como en lo socioemocional, ético y cultural. Por ello, la aceptabilidad incluye excelencia educativa. Se espera que las y los docentes estén en constante formación, que se evalúen sus competencias y se valore su desempeño con el fin de buscar la mejora continua. Relevancia de los planes y programas. La enseñanza debe estar alineada a las problemáticas y necesidades locales, nacionales y globales, de manera que el estudiantado encuentre en los contenidos enseñados un sentido práctico y un propósito. Respaldo de la comunidad. Los padres y madres, al ver la seriedad y pertinencia de la enseñanza, confían en la escuela y se involucran activamente en proyectos colaborativos. Estrategias prácticas para la aceptabilidad. Actualización docente permanente. Participar en diplomados, talleres y cursos que fortalezcan habilidades pedagógicas, didácticas y digitales. Diseño de secuencias didácticas innovadoras. Integrar métodos activos como aprendizaje basado en proyectos, ABP, aprendizaje colaborativo y estrategias lúdicas. Inclusión de valores cívicos y socioemocionales. Fomentar la reflexión en torno a la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana en cada actividad de aula. Participación estudiantil. Abrir espacios de discusión y consejos estudiantiles para que niñas, niños y jóvenes propongan mejoras, den retroalimentación y se apropien de los contenidos. Indicadores para evaluar la aceptabilidad. Percepción de las familias en encuestas o asambleas, donde expresen su grado de satisfacción con la calidad de la enseñanza. Resultados de aprendizaje observados en exámenes, proyectos y actividades prácticas. Nivel de actualización docente medido por la asistencia a cursos, talleres y el impacto en la práctica diaria. Participación de estudiantes en dinámicas académicas, cívicas y culturales, evidenciando su interés y motivación. Parte 4. Adaptabilidad. Definición y alcance. La adaptabilidad se refiere a la capacidad que tiene el sistema educativo de ajustarse a los distintos contextos socioculturales del país, respetando la diversidad y reconociendo las cosmovisiones propias de cada región. Esto conlleva la personalización de estrategias, contenidos y metodologías de acuerdo con características específicas, idioma, tradiciones, costumbres locales, estructuras familiares y condiciones económicas, entre otras. No se trata de brindar una educación distinta en cada lugar, sino de garantizar que las competencias curriculares se desarrollen bajo prácticas pedagógicas significativas para cada población. Relevancia dentro de la NEM. Dado que la nueva escuela mexicana promueve la inclusión y la equidad, la adaptabilidad se convierte en un eje esencial. México es un país vasto y culturalmente diverso. Se cuentan decenas de lenguas originarias, diversas condiciones climáticas y realidades económicas muy heterogéneas. Para que la educación responda a esta pluralidad, se promueve la interculturalidad, reconociendo el valor intrínseco de cada cultura y fomentando el diálogo respetuoso entre grupos distintos. Se adaptan los planes y programas para que cada escuela y colectivo docente contextualice los contenidos, respondiendo a las problemáticas específicas de la comunidad, ejemplo, escasez de agua, migración, desigualdad de género. Se brindan espacios participativos para que estudiantes, padres y madres, líderes comunitarios y autoridades locales se integren en la toma de decisiones escolares. Estrategias prácticas para la adaptabilidad. Enfoque de proyectos comunitarios.
Diseñar actividades en las que el alumnado estudie y proponga soluciones a problemas locales, reciclaje, cuidado del agua, agricultura sustentable, etc. Trabajo colegiado. Planificar actividades junto con otros docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos, compartiendo buenas prácticas y explorando métodos flexibles. Uso de lenguas originarias. Formar maestros bilingües y producir materiales que refuercen la identidad cultural. Vinculación con el sector productivo local. En áreas rurales, se pueden integrar saberes agrarios y prácticas tradicionales en las asignaturas científicas. En ámbitos urbanos, se puede relacionar la enseñanza con la oferta laboral de la zona y promover el emprendimiento. Indicadores para evaluar la adaptabilidad. Pertinencia cultural de los contenidos usados en clase. Participación de la comunidad en eventos y proyectos del plantel, con una corresponsabilidad clara. Existencia de materiales didácticos locales, en lengua originaria, con ejemplos de la región. Grado de flexibilidad en la planeación, para responder a necesidades emergentes o contextuales, cambios climáticos, crisis económicas, migraciones, etc. La NEM y el poder transformador de las 4 condiciones. En la nueva escuela mexicana, las 4 condiciones no operan de manera aislada, se complementan entre sí para favorecer el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, reforzando la relación de la escuela con la sociedad y consolidando la formación ciudadana. Es fundamental entender que un sistema educativo puede fallar incluso cuando una sola de estas condiciones no se cumple. Sin asequibilidad, la escuela puede existir, pero muchos no podrán acceder por razones económicas. Sin accesibilidad, aunque no haya costos, las instalaciones o la distancia podrían excluir a parte del alumnado. Sin aceptabilidad, el proceso formativo pierde relevancia y no genera la confianza de las familias y de la sociedad. Sin adaptabilidad, no se toman en cuenta las realidades culturales ni las necesidades locales, dificultando que los estudiantes sientan la educación como un pilar cercano y significativo. 15 preguntas. Dado que el objetivo es brindar una panorámica profunda, presentamos 15 preguntas que suelen surgir a maestras y maestros cuando estudian las 4 condiciones de la NEM. Cada pregunta va acompañada de una respuesta desarrollada en detalle para ofrecer una visión integral y enriquecida. 1. ¿Cómo se enlazan los principios de la NEM con las 4 condiciones propuestas por Tomaszewski? Las bases de la nueva escuela mexicana descansan en la inclusión, la equidad, la excelencia y la formación de una ciudadanía participativa. Por otro lado, las 4 condiciones de Tomaszewski, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, establecen criterios concretos para que el derecho a la educación se haga efectivo. Dichos criterios actúan como puentes que conectan la visión de la NEM con la práctica diaria. Asequibilidad. Asegura que las políticas de la NEM lleguen a quienes se encuentran en situación de desventaja, protegiendo la cultura y el patrimonio de las comunidades. Accesibilidad. Garantiza que la infraestructura y los servicios estén preparados para toda la población, una prioridad de la NEM orientada a no dejar a nadie atrás. Aceptabilidad. En sintonía con la calidad educativa que promueve la NEM, se busca una enseñanza integral e innovadora que vincule a los estudiantes con su realidad inmediata. Adaptabilidad. Refuerza la visión de la NEM de ser flexible, respetar la diversidad cultural y acoger las múltiples lenguas y cosmovisiones presentes en el país. Así, los principios de la NEM encuentran en estas 4 condiciones el soporte que les permite traducirse de la teoría a la práctica, fortaleciendo el carácter inclusivo y humanista de la reforma educativa actual. 2. ¿Por qué es tan importante asegurar la participación de la comunidad escolar en la implementación de estas condiciones? La escuela es un ente social que no puede separarse del contexto en el cual se ubica. Padres, madres, tutores, líderes comunitarios, estudiantes y docentes poseen un cúmulo de saberes y de perspectivas que enriquecen la toma de decisiones. Cuando se promueve la participación de la comunidad, se generan varios efectos positivos. Corresponsabilidad. Al sentirse parte de los procesos, las familias y líderes locales se comprometen a coadyuvar para que la escuela funcione, por ejemplo, apoyando en mejoras de la infraestructura o en la búsqueda de apoyos gubernamentales. Pertinencia cultural. La comunidad aporta sus tradiciones, lenguas y costumbres, permitiendo que la escuela se adapte y refleje la realidad sociocultural, cumpliendo así con la adaptabilidad y la aceptabilidad. Empoderamiento ciudadano. Participar en las decisiones escolares fomenta en las y los estudiantes una cultura de responsabilidad social y cívica. Ven reflejadas las necesidades locales en la labor docente y se sienten incentivados a contribuir con su propia voz. En definitiva, la participación de la comunidad no solo ayuda a la realización de las 4 condiciones, sino que consolida la idea de que la escuela es un espacio abierto, democrático y co-construido por todos sus miembros.
3. ¿De qué manera se relacionan las estrategias de igualdad de género con la asequibilidad en la NEM? La igualdad de género implica que tanto niñas como niños, adolescentes y jóvenes, tengan las mismas oportunidades de acceso y permanencia en la escuela, sin estereotipos ni discriminación. Cuando hablamos de asequibilidad, no solamente nos referimos a la gratuidad económica, sino a la eliminación de barreras socioculturales que puedan afectar a un grupo en particular. En muchos contextos, las niñas aún enfrentan presiones para abandonar la escuela y ayudar en tareas domésticas, o existen estigmas en carreras tradicionalmente masculinas. Por ello, para relacionar la equidad de género con la asequibilidad, la NEM sugiere difundir campañas de concientización dirigidas a padres, madres y tutores, subrayando la importancia de que las niñas concluyan sus estudios. Otorgar becas específicas para niñas en áreas de ciencia y tecnología, motivando su continuidad escolar. Incluir en los planes de estudio contenidos sobre la igualdad sustantiva y la deconstrucción de estereotipos que limiten a las mujeres. Fomentar liderazgos femeninos en el plantel, consejos estudiantiles, clubes de ciencia, actividades extracurriculares. Al garantizar la equidad de género dentro de la asequibilidad, se avanza hacia un sistema educativo que equilibre las posibilidades de desarrollo para toda la población estudiantil, sin distinción de roles predeterminados por la cultura. 4. ¿Cómo pueden las maestras y maestros apoyar la accesibilidad en contextos con limitada infraestructura o recursos? El personal docente desempeña un papel crucial a la hora de buscar soluciones creativas para enfrentar la falta de infraestructura o recursos materiales. Por ejemplo, colaboración con autoridades y organizaciones. Los maestros pueden documentar las carencias y gestionarlas ante los niveles municipal, estatal o federal. A menudo, las organizaciones de la sociedad civil o fundaciones ofrecen donaciones o apoyos. Proyectos de reciclaje y reutilización. En muchas escuelas, se organizan campañas para construir mobiliario con materiales reciclados o para elaborar rampas sencillas pero funcionales. Metodologías de enseñanza flexible. Si no existen espacios adecuados, se pueden recurrir a la enseñanza al aire libre o a salones comunitarios prestados, adaptándose a las condiciones del lugar sin sacrificar la calidad educativa. Desarrollo de entornos virtuales. En sitios donde no hay computadoras para cada estudiante, las y los docentes pueden organizar grupos de rotación y aprovechar los pocos recursos tecnológicos disponibles con horarios específicos, asegurando que todos tengan acceso, aunque sea de forma limitada. Así, pese a las limitaciones de infraestructura y recursos, el compromiso docente y la colaboración de la comunidad pueden marcar la diferencia en garantizar la accesibilidad para todas y todos. 5. ¿Por qué la aceptabilidad promueve la profesionalización y el desarrollo docente continuo? Cuando la sociedad, las familias y los estudiantes confían en la escuela, el proyecto educativo gana legitimidad. Dicha confianza brota, en gran medida, de la calidad de la enseñanza y de la ética con la que cada docente desempeña su labor. Para que la aceptabilidad sea una realidad, el magisterio debe formarse de manera permanente, asistir a capacitaciones, diplomados, cursos en línea y especializaciones que actualicen sus prácticas pedagógicas. La evaluación formativa del desempeño se convierte en una herramienta de mejora, no en un mecanismo punitivo. Se implementan planes para identificar fortalezas y debilidades, y así orientarse hacia la excelencia. La innovación docente cobra protagonismo. Se fomenta la investigación, la participación en redes de colaboración y la publicación de prácticas exitosas. El aula se proyecta hacia la comunidad. Un docente que involucra a las familias y estudiantes en la valoración de los aprendizajes afianza la pertinencia del proceso educativo. Por lo tanto, la aceptabilidad es un motor que impulsa a las y los maestros a profesionalizarse constantemente, pues el reconocimiento y la calidad se convierten en un ciclo virtuoso que sostiene la confianza social en la escuela. 6. ¿Cómo se pueden integrar prácticas interculturales para reforzar la adaptabilidad en entornos multiculturales? La interculturalidad, entendida como el diálogo entre diferentes culturas con base en la equidad y el respeto, es una pieza clave para desarrollar la adaptabilidad. Algunas prácticas que se pueden impulsar son: trabajo con hablantes nativos, involucrar a personas de la comunidad que dominen la lengua originaria en la producción de materiales didácticos y en la asesoría directa en el aula. Proyectos de recuperación de la memoria colectiva, investigar relatos tradicionales, fiestas patronales, conocimientos de la medicina tradicional, gastronomía local y compartirlos en clase, relacionándolos con asignaturas como historia, ciencias naturales o español. Enfoque bilingüe e intercultural. No limitarse a la traducción literal de los contenidos, sino enseñar a valorar la cosmovisión propia de cada cultura, fomentando la comprensión mutua entre quienes hablan distintas lenguas. Celebraciones conjuntas.
programar eventos escolares donde se represente la danza, música o arte de diferentes grupos culturales, favoreciendo el orgullo y la visibilidad de todas las comunidades presentes. Este tipo de acciones fortalece la cohesión y el sentido de pertenencia, motivando a las y los estudiantes a apreciar sus orígenes y a respetar los de sus compañeros. 7. ¿Qué papel juega la evaluación en la integración de las 4 condiciones: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad? La evaluación cumple varias funciones vitales. Detectar barreras o limitaciones. Un análisis cuidadoso de la asistencia, la permanencia, la participación en actividades extracurriculares y el rendimiento académico puede mostrar si existen problemas económicos, afectando la asequibilidad, o de infraestructura, accesibilidad, así como carencias en la calidad de la enseñanza, aceptabilidad, o en la contextualización de contenidos, adaptabilidad. Guiar la mejora continua. A través de la retroalimentación, la evaluación informa a docentes, directivos y familias sobre los avances y las áreas que requieren mayor atención. Participación comunitaria. Incorporar la opinión de padres, madres y estudiantes en la evaluación permite corroborar si el proyecto educativo responde a sus expectativas y necesidades. Diseñar planes de acción. Con la evidencia derivada de la evaluación, se ajustan los planes y estrategias. Por ejemplo, si se encuentra que el 30% del alumnado tiene dificultades para acceder a recursos digitales, las autoridades y los docentes pueden enfocarse en resolver este problema específico. La evaluación no se limita a calificar a las y los estudiantes, sino que se expande como una herramienta de análisis estructural que involucra a toda la comunidad para reforzar las 4 condiciones que garantizan el derecho a la educación. 8. ¿Cómo se vinculan la cultura de paz y la formación ciudadana con la asequibilidad y la accesibilidad? La cultura de paz promueve la resolución no violenta de conflictos, la solidaridad y el respeto mutuo, mientras que la formación ciudadana se orienta a la participación democrática y consciente de las personas en la vida pública. Ambas se nutren de la asequibilidad y la accesibilidad. Cuando la educación es asequible, ningún sector se queda fuera por razones económicas, fortaleciendo así la participación de todas las voces en la escuela y abriendo camino a espacios de deliberación plural y democrática. Con la accesibilidad garantizada, no hay estudiantes confinados en casa o en la periferia sin poder asistir. Todos participan, enriqueciendo el intercambio cultural y fomentando la empatía. La presencia constante de diversos grupos en el aula obliga a trabajar habilidades socioemocionales, fomentar la tolerancia y la mediación. La equidad en el acceso brinda a cada estudiante la posibilidad de expresar sus posturas e involucrarse activamente en proyectos cívicos y culturales, dinamizando su conciencia ciudadana. De esta manera, la cultura de paz y la formación ciudadana encuentran en la asequibilidad y la accesibilidad los pilares para desarrollarse plenamente, reflejando un ambiente inclusivo y cooperativo. 9. ¿Qué estrategias pueden adoptarse para alinear los contenidos curriculares con la aceptabilidad, particularmente en áreas rurales? En áreas rurales, es esencial que los contenidos escolares se adapten a la realidad local y respondan a los desafíos que enfrenta la población. Algunas estrategias incluyen: integrar la cosmovisión campesina. Si se enseña sobre ciencias naturales, por ejemplo, se puede abordar la importancia de los ciclos agrícolas, el cuidado del suelo y el uso responsable del agua, vinculándolo con la cotidianidad de las familias. Fomentar proyectos productivos. Trabajar con huertos escolares, gallineros o sistemas de captación de agua de lluvia. Los estudiantes ponen en práctica conocimientos de biología, matemáticas y medio ambiente. Documentar saberes locales. Realizar entrevistas a ancianos de la comunidad para rescatar conocimientos medicinales tradicionales o leyendas, reforzando así la conexión entre la escuela y el acervo cultural del lugar. Creación de redes de aprendizaje. Coordinar acciones entre distintas escuelas rurales para compartir materiales, experiencias exitosas y soluciones a problemáticas comunes como la migración o la escasez de recursos. De esta manera, el currículum deja de ser visto como algo ajeno, convirtiéndose en un reflejo de la vida comunitaria y robusteciendo la aceptabilidad de la enseñanza. 10. ¿Cómo puede la adaptabilidad impulsar la innovación pedagógica en la nueva escuela mexicana? La adaptabilidad abre la puerta a la flexibilidad en la planeación y, por ende, a la innovación. Cuando las maestras y maestros reciben la instrucción de contextualizar los contenidos, se vuelven más creativos y propositivos. Desarrollan estrategias lúdicas que incluyen juegos tradicionales de la zona, así como sus historias y leyendas. Diseñan proyectos colectivos para investigar problemáticas actuales, contaminación, inseguridad, falta de servicios, relacionando asignaturas como ciencias, geografía y formación cívica y ética.
Fomentan la producción de materiales locales, libros artesanales, bitácoras de campo, murales colaborativos, convirtiendo al alumnado en protagonista de su proceso de aprendizaje. Exploran herramientas digitales de acuerdo con la disponibilidad tecnológica del lugar, desde foros en línea para intercambiar proyectos entre escuelas, hasta el uso de aplicaciones móviles para documentar la biodiversidad local. Así, la adaptabilidad no se limita a traducir el programa a una lengua distinta o a modificar fechas de examen. Promueve un abordaje pedagógico que saca partido del contexto y se nutre de él, alimentando la creatividad y la pertinencia educativa. 11. ¿Qué papel desempeña la formación socioemocional en la aceptación y la adaptabilidad de la escuela? La formación socioemocional enseña a las y los estudiantes a reconocer y regular sus emociones, a desarrollar empatía y a resolver conflictos pacíficamente. Esta formación incide directamente en la aceptabilidad y en la adaptabilidad por varios motivos. Construcción de ambientes armónicos. Un alumnado que se siente escuchado y comprendido, y que aprende a expresarse asertivamente, percibe la escuela como un lugar seguro y valioso, incrementando su sentido de pertenencia. Promoción de la resiliencia. En contextos complejos, la formación socioemocional ayuda a los estudiantes a afrontar situaciones adversas, violencia, pobreza, problemas familiares, sin abandonar sus estudios. Enfoque inclusivo. El reconocimiento de las propias emociones y las ajenas favorece la empatía hacia quienes viven realidades culturales o lingüísticas diferentes, fortaleciéndose así la adaptabilidad en el aula. Innovación pedagógica. Cuando se involucran actividades de autocontrol, mindfulness o mediación, se refuerza la práctica docente y se complementan los contenidos académicos con habilidades socioemocionales. En resumen, la formación socioemocional potencia las interacciones positivas y la dinámica adaptativa de la escuela, creando un clima de aceptabilidad que facilita el cumplimiento de los objetivos curriculares. 12. ¿Cómo se vincula la revalorización del magisterio con las 4 condiciones de la NEM? La revalorización del magisterio implica reconocer a las y los docentes como actores centrales de la transformación educativa, asegurando condiciones dignas de trabajo, formación continua y un proceso justo de evaluación y promoción. Este vínculo se proyecta de la siguiente forma. Asequibilidad. Maestras y maestros valorados tienen mayor disposición a identificar necesidades económicas en su alumnado y emprender gestiones para apoyarles, sabiendo que su trabajo cuenta con respaldo institucional. Accesibilidad. Docentes revalorizados se involucran en la creación y mejora de la infraestructura escolar, así como en la búsqueda de alianzas que garanticen espacios seguros y bien equipados. Aceptabilidad. La constante profesionalización del magisterio refuerza la calidad y relevancia de los aprendizajes, generando confianza en la comunidad. Adaptabilidad. Un docente valorado está motivado a personalizar la enseñanza, idear estrategias novedosas y responder a la diversidad cultural, porque encuentra en su labor un sentido profundo y recibe acompañamiento institucional. Por lo tanto, revalorizando al magisterio se construye un tejido sólido que permite la aplicación práctica de las 4 condiciones, multiplicando el impacto de cada una en la formación estudiantil. 13. ¿Qué estrategias se recomiendan para realizar un diagnóstico eficaz que permita adaptar los contenidos a la realidad de cada grupo? Un diagnóstico eficaz involucra los siguientes pasos. Observación directa. Invertir tiempo en convivir con el alumnado, conocer sus dinámicas familiares, sus dificultades y talentos. Entrevistas y cuestionarios. Conversar con padres y madres para saber qué esperan de la escuela, cuáles son sus preocupaciones y qué barreras enfrentan. Análisis de registros escolares. Revisar calificaciones anteriores, reportes de conducta, asistencia y participación en proyectos. Visitas a la comunidad. Explorar el contexto geográfico, económico y cultural, para identificar recursos disponibles y problemáticas prioritarias, falta de agua, escasez de transporte, inseguridad, etc. Diagnóstico continuo. Actualizar los datos durante el ciclo escolar, pues la realidad es dinámica y pueden surgir nuevos retos en el entorno. Estas acciones permiten diseñar planes de trabajo flexibles y pertinentes, ajustados a la adaptabilidad que exige la NEM. Con la información obtenida, maestras y maestros pueden plantear actividades atractivas y verdaderamente significativas para el grupo. 14. ¿Cómo contribuir al desarrollo de una cultura evaluativa que promueva la mejora continua de la escuela, sin caer en enfoques punitivos? Para desarrollar una cultura evaluativa constructiva y no punitiva, es necesario que todos los actores la perciban como un proceso de aprendizaje y no de castigo. Algunas pautas son: énfasis en la retroalimentación. Más que señalar errores, es preciso ofrecer recomendaciones prácticas y reforzar los logros. Autoevaluación.
Impulsar la reflexión personal de docentes, directivos y estudiantes sobre su actuación, motivando la autorregulación y la búsqueda de soluciones. Evaluación participativa. Involucrar a estudiantes y familias en la definición de criterios de calidad, de modo que se incremente el sentido de corresponsabilidad. Planes de acción y seguimiento. Tras la evaluación, delinear un plan de mejora y dar un acompañamiento cercano para verificar su cumplimiento. Celebración de mejoras. Compartir y difundir las buenas prácticas, fomentando la sensación de logro y el aprendizaje colaborativo. Bajo esta perspectiva, la evaluación se convierte en una herramienta de cohesión y progreso, alineada con la concepción de excelencia de la NEM y con los principios de aceptabilidad y adaptabilidad. 15. ¿Cuál es el reto principal que enfrentan las escuelas al intentar aplicar de manera integral las 4 condiciones: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad? El desafío principal radica en la articulación intersectorial y la participación coordinada de diversos actores. Autoridades educativas deben velar por la distribución equitativa de recursos y el diseño de políticas públicas coherentes con la realidad local. Docentes y directivos tienen la misión de diagnosticar necesidades, planear estrategias, enseñar con empatía y dirigir procesos de innovación. Comunidades y familias, su involucramiento es crucial para construir proyectos que perduren y que respondan a las necesidades culturales y económicas. Organizaciones externas, instituciones de salud, de infraestructura, de seguridad y de protección social complementan los esfuerzos del sector educativo. Estudiantes, son sujetos activos de su aprendizaje, cuyo compromiso y motivación se fortalecen cuando perciben un entorno donde se aplican estas condiciones. Lograr la sinergia de todos estos elementos demanda una comunicación constante, un liderazgo que valore la escucha y la transparencia, y la convicción de que la educación es asunto de todas y todos. Al afrontar este reto, las escuelas tienen la oportunidad de reformular la práctica docente y de impulsar transformaciones profundas, construyendo una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. Después de este extenso recorrido, es evidente que las 4 condiciones: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad constituyen la columna vertebral para hacer efectivo el derecho humano a la educación en el marco de la nueva escuela mexicana. Estas condiciones nacen de la necesidad de derribar las barreras estructurales que históricamente han impedido que niñas, niños y jóvenes ejerzan plenamente su derecho a formarse, a adquirir conocimientos y a desarrollar un pensamiento crítico que contribuya a la transformación social. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado múltiples facetas de la tarea educativa. Hemos visto cómo la asequibilidad no se limita únicamente a la gratuidad de la enseñanza, sino que abarca medidas para que la diversidad cultural sea reconocida y valorada. Igualmente, hemos observado que la accesibilidad va más allá de la construcción de rampas. Implica garantizar que la escuela esté situada en lugares estratégicos, proveer transporte y recursos adecuados, y velar por la integridad física y social de quienes asisten a ella. La aceptabilidad nos recuerda que la calidad no es un lujo, sino una exigencia inherente al derecho a la educación. Cada niña, niño o joven merece recibir una enseñanza relevante, significativa y que les aporte herramientas para resolver problemas de la vida real. Por su parte, la adaptabilidad enfatiza la necesidad de construir un sistema flexible, que tome en cuenta las características culturales, lingüísticas y geográficas de un país tan diverso como el nuestro. Cuando estas 4 condiciones convergen, se forja una experiencia escolar con sentido humano, inclusivo y orientado al bienestar colectivo. Para las maestras y maestros en formación o en servicio, entender y aplicar estas condiciones conlleva un aprendizaje continuo y la disposición de colaborar con colegas, familias y autoridades. La intención no es agobiar con requisitos, sino mostrar un horizonte desde donde la práctica docente se fortalezca, se expanda y conecte con el contexto sociocultural de cada grupo. Como hemos revisado, la participación de la comunidad, la autoevaluación, la formación socioemocional y la interculturalidad son caminos que potencian las políticas y lineamientos de la NEM, y hacen posible que las escuelas se conviertan en genuinas comunidades de aprendizaje. La invitación queda abierta para todas y todos quienes se interesen por la mejora de la educación. Compartan esta información, fomenten el debate, trabajen en colectivos escolares y pidan el apoyo de las familias para enriquecer el proceso formativo de niños y jóvenes. Bajo el lema, Aprendiendo Juntos, el Centro de Aprendizaje Activo les reitera su compromiso de seguir sumando esfuerzos para que cada estudiante de México encuentre en la escuela un espacio de realización personal, convivencia pacífica y construcción de saberes. Gracias por su atención y por el empeño que ponen día con día en su preparación docente. Les animamos a continuar este camino con entusiasmo, recordándoles que la formación constante y la reflexión crítica son herramientas fundamentales para forjar el futuro educativo de nuestro país.
En ustedes recae la noble misión de guiar a las nuevas generaciones, y las 4 condiciones de Tomaszewski son un mapa valioso para que ese rumbo sea cada vez más claro, inclusivo y transformador. Mucho éxito en su examen.